Pues buenas noches a todos. A nombre del Centro Panamericano de Estudios Superiores del área de posgrados, damos la más cordial bienvenida a todos los participantes a esta videoconferencia. Me permito dar el tema para esta videoconferencia y asimismo el nombre y algún extracto muy breve sobre los trabajos que ha realizado la ponente. El tema de la conferencia es Estrategias de Desarrollo Territorial Sostenible e Integradoras y el arte de la planificación para su logro, el cual va a ser expuesto por la ponente María García Pizarro. Espero todos me escuchen, por escuchar algún ruido fuera de lo normal, espero me copien y me vayan siguiendo. Voy a nombrar algún extracto muy breve de los trabajos de la maestra. Hoy día, directora de la Agencia Iberoamericana de Cooperación Técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación TIP. Ha realizado trabajos para la investigación de la paradiplomacia de ciudades. Además, es experta en la planificación estratégica, desarrollo de estrategias urbanas sostenibles y planes de gobierno. Parte de su currículum menciona también que es experta en la coordinación de recursos e instrumentos de cooperación, concretamente en la ejecución de proyectos internacionales con un amplio conocimiento de la cooperación descentralizada latinoamericana, de los actores internacionales y las diversas instancias de trabajo en red de las ciudades. Asimismo, es experta en la construcción y gestión de sistemas colaborativos. Esto le permite el fortalecimiento y la participación apropiada de la ciudadanía y de las propias capacidades institucionales, tanto en la formulación de proyectos como en su gestión. Tocando el tema un poco sobre la academia de la ponente, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Además, tiene un máster en Gestión y Administración de Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Es experta en cooperación internacional, fondos europeos, bilaterales y multilaterales, en acción exterior de los gobiernos locales por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, es experta también en planificación territorial por la Europea Council of Towns Planners. Experta en economía urbana y planificación urbanística por la Universidad Complutense de Madrid. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la maestra María García Pizarro. Sea bienvenida, maestra, y podemos comenzar en el momento que usted lo indique. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Es un placer tener a un anfitrión de estas características y quisiera saludar y dar las gracias a CEPES por la invitación que me han realizado para poder estar hoy con todos ustedes. Quiero manifestar mi satisfacción y también mi emoción de poder estar realizando una actividad con mi colega y gran amigo Aldo Tello, al que doy las gracias y saludo de forma afectuosa. Bien, si les parece bien, vamos a proceder a la temática que nos ocupa en esta sesión, esperando que la conexión y que se escuche adecuadamente. Como se ha indicado, el título de la ponencia es Estrategias de Desarrollo Territorial Sostenible e Integradoras y el arte de la planificación para su logro. Permítanme que comience haciendo un enfoque de cómo nos encontramos en el momento de las ciudades, cómo nos encontramos en un momento en el que los gobiernos locales adquieren especial protagonismo. Y es porque se está produciendo una concentración en las zonas urbanas, un cambio en las dinámicas de las ciudades y en la propia interpretación del territorio.
500.000 habitantes, que están llamadas a centrar la actividad económica, social y centradas a ser puntas de lanzadera de los nuevos dinamismos territoriales y de las ciudades. Veamos algunos datos para explorar qué está pasando con las ciudades y cuáles son los retos a los que tienen que atender. Vamos a ver algunos datos relativos a la población, al territorio y urbanización, a la vivienda, al desarrollo, medio ambiente y gobernabilidad urbana. Comencemos con la población, el territorio y los... Para que se hagan una idea, en el 2025 los estudios estiman que el 85% de la población en América Latina vivirá en ciudades. Esto da lugar a una exploración de la combinación en el ámbito rural con el ámbito urbano. La mitad de la población urbana, además, reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Y en el caso de UPA, esa situación es el 36% de los casos. En la población, el éxodo migratorio campo-ciudad ha perdido peso. Las migraciones hoy se producen entre ciudades y países. Se producen movimientos en los que las fronteras adquieren especial importancia y especial puntos de actividad. El ingreso per cápita se ha triplicado, si bien con una amplia disparidad. Muchas ciudades hoy día tienen más peso que sus países. Fíjense, hay ciudades que tienen una renta por habitante mayor que el promedio de su respectivo país y su participación en el Producto Interior Bruto Nacional es altísima. Solamente para ilustrar, en el caso de México, señalamos los casos de Monterrey, Guadalajara y México Ciudad, en los que sus índices de participación en el PIB nacional son muy superiores a los que porcentualmente por la población que ocupan tendrían que estar. ¿Qué quiere decir esto? Concentración de capitales en pocas ciudades. La pobreza ha disminuido, pero las cifras siguen siendo muy altas, con resistencia por parte de la población relativa. Existe una gran disparidad y una gran distancia entre los ricos y los pobres. Todavía no podemos hablar de clases medias como antes indicaba en el aspecto de los éxodos de las zonas entre países, se produce un alto dinamismo de ciudades fronterizas y ciudades que se encuentran en corredores económicos o en la periferia de los conurbanos. La política mexicana económica de descentralización industrial o la política de los cinturones conurbanos en México han favorecido esta situación de manera especial. Si abordamos los aspectos de la vivienda, del espacio público y la convivencia, veamos que la presión que reciben las ciudades de absorción de población hace que no sea suficiente. Aparecen en las ciudades nuevos espacios, barrios informales, urbanización no reglada e incluso aparecen bajo las nuevas tendencias comerciales como son los malls, comerciales, aparecen nuevos movimientos sociales y de ordenación del espacio público. Si abordamos los servicios públicos básicos, vemos que ahora el acceso al agua ha evolucionado de forma satisfactoria. No está todo hecho, pero sí que hemos alcanzado un nivel bastante bueno. Esto no sucede lo mismo en el caso de los servicios de recolección y el tratamiento de los residuos urbanos sólidos. El hecho de que, como señalábamos en las viviendas, de que se produzcan barrios informales, urbanizaciones no regladas, no planificadas, lo que hace es agudizar el consumo de recursos necesarios para poder garantizar una recolección y tratamiento adecuado de los residuos sólidos. Desde la perspectiva del ambiente, la gestión de y mitigación del cambio climático, hay una tendencia creciente a que se produzcan eventos extremos producidos por causas naturales y por los efectos de la actuación del hombre en los valores medioambientales. Esto da lugar a que si el medio ambiente era un elemento adicional en las políticas, hoy la vulnerabilidad tiene que ser un elemento central en los procesos de planificación de la agenda local.
Si entramos en el apartado de gobernabilidad urbana, veamos que la gobernabilidad ha logrado avances significativos. No todos son buenas noticias. La descentralización no siempre ha respondido a la lógica de la democratización y la profundización de la participación ciudadana y proximidad en la gestión. En muchas ocasiones, los municipios han tenido que asumir nuevas funciones para los que no siempre estaban ni preparados ni tenían suficientes recursos. Esto da lugar a que las ciudades pierdan eficiencia. Se sigue sosteniendo ineficiencias en la coordinación interinstitucional entre distintos niveles de gobierno. Esto, de nuevo, genera una falta de economías de escala. Las estructuras institucionales no están suficientemente preparadas para absorber los retos de los que hemos estado considerando en puntos anteriores. La descentralización no siempre va acompañada o de manera suficiente de recursos financieros necesarios. Por tanto, tenemos que determinar que hoy en día el gobierno no es poca cosa ni cosa de pocos. Necesita poder trabajar en la emergencia y la consolidación de nuevos liderazgos económicos y sociales. La emergencia y consolidación de nuevos liderazgos económicos y sociales, cuando el gobierno no es fuerte, hacen que tambalee la acción de los gobiernos en vez de incrementar la gobernanza. Se consolida la contabilidad y el control, vertical, horizontal y social, entendiéndose por vertical, en el caso de México, el realizado por el Estado federal, horizontal por el gobierno estatal y el social que responde al control o contabilidad social por parte de los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de lo que es la gestión municipal. Estos son los retos a los que las ciudades tienen que atender y las tendencias, pero la cuestión es, ¿cuáles son las respuestas que tienen que ofrecer las ciudades? Tenemos que ofrecer respuestas a todos los elementos que hemos subrayado. Yo generar prosperidad para todos. Una ciudad que genere convivencia y equidad, aspectos que no son nada fáciles. Y la pregunta es, ¿para crear ese tipo de ciudades hay una única respuesta, un único orden de prioridad? ¿Les podemos atender de la misma manera? ¿Es de qué país? La respuesta es la misma y en función de la edad y el nivel educativo. ¿Qué es lo que nos piden a las ciudades en función de criterios como el sexo, edad y país en el que se vive? Naciones Unidas, a través de una plataforma que me permito compartir con ustedes, habilitó un sistema en el que hacían las preguntas a la ciudadanía sobre qué aspectos consideraban que eran los importantes, qué aspectos debían de responder las ciudades para configurar lo que luego serían los objetivos del desarrollo del milenio sostenibles. Y estas fueron las respuestas. Miren, con una participación de casi 10 millones de personas, se señalaron las siguientes prioridades. Una buena educación, seguido de adecuados sistemas de salud, mejores oportunidades de empleo, un gobierno honesto y responsable, así como la seguridad alimentaria y la seguridad y protección contra el crimen. Diríamos que estos son los 6 elementos fundamentales que salieron priorizados. Pero este análisis también se realizó por países y en el caso de México, permítanme que comparta con ustedes cuál. En el caso de México, con una participación de casi 2 millones de personas, el orden de prioridad que se estableció fue el siguiente: mejores oportunidades, mejores cuidados, en que quiero regresar, los temas que se han tanto, en función de las variables, pueden cambiar las prioridades que se les pide, se solicita a las ciudades. Vean en la pantalla lo que antes expresaba respecto a las prioridades de México. Asimismo, como decía, todo ese trabajo de exploración y de opinión dio lugar a un conjunto de objetivos mundiales de desarrollo sostenible y el objetivo número 10 va
enfocado a las ciudades. El objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y a esto implica prepararse, actuarse y comprometerse. Pero atención, y la pregunta va para ustedes. ¿Cuáles son los retos de tu municipio? ¿Tu municipio está preparado? ¿Cómo logramos que las ciudades y la articulación territorial pueda dar prioridades? En el séptimo Foro Urbano Mundial celebrado en la ciudad de Medellín, se habla del concepto de ciudades para vivir. Un concepto muy interesante porque se había dado especial énfasis a las ciudades como motor económico en anteriores ediciones. Y de repente se habla de la calidad de vida, del nivel de satisfacción y de felicidad que las ciudades pueden ofrecer. Y fíjense que se señala en este foro como concepto de ciudades para vivir que se construyen a partir de fortalecimiento de los gobiernos, promoción de la participación en la toma de decisiones, construcción de alianzas público-privadas y un compromiso con un desarrollo urbano sostenible. A partir de este se llaman las 7 de la gobernanza territorial, como la ordenación del territorio, como el espacio público es un elemento de creación de ciudades inclusivas y ciudades con oportunidades a todos los hombres y mujeres que habitan y que viven en ella. Equidad en acceso universal a los recursos básicos es una norma, la seguridad, la eficiencia en la prestación de servicios, la sustentabilidad y el equilibrio económico y social, la descentralización de responsabilidades y recursos, transparencia y gestión responsable, así como compromiso de la ciudadanía y con la ciudadanía. Esas son las 7 normas que se entienden que dan lugar a ciudades inclusivas y ciudades de convivencia y ciudades para vivir, tal como señalaba ONU Habitat y tal como se refleja en el 7º Foro Urbano Mundial. Y atención, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se puede gobernar mejor y lograr este desarrollo territorial sostenible e integrador? Y en este sentido, la planificación estratégica es un arte de gobernanza y de articulación territorial, se articula como una herramienta válida y sostenible que permite poder llevar a cabo este logro. Una planificación que se fundamenta y que se basa en el concepto del arte de la gobernanza, entendiendo con que hoy gobernar requiere fórmulas cooperativas, requiere pasar de una relación en solo sentido hacia un modelo de doble sentido, requiere un nuevo papel del gobierno, unas nuevas características de los líderes, con funciones de facilitación y coordinación, donde la arquitectura de la gobernanza se estructure en una red de estructuras y actores y un cambio de la manera de actuar de los gobiernos, que enlace actores públicos con actores privados. Es una manera diferente de gobernar, que facilita la obtención de resultados distintos y se fundamenta en lo que llamamos el efecto CO, que se auspicia y se determina por 4 Cos: codecisión, cogestión, correcursos y corresponsabilidad. Para gobernar de manera diferente y lograr un espacio de gobernanza, necesitamos que la construcción y la gestión de alianzas público-privadas estén desde el primer proceso de decisión, de planificación. Necesitamos que el efecto CO como gobierno abierto implica transparencia, apertura, participación y colaboración público-privada de los diferentes niveles de administración, que son principios fundamentales para el diseño y la aplicación de políticas públicas. Este gobierno abierto implica compromisos de los gobiernos, implica mejorar los servicios públicos, implica aumentar la integridad pública, implica un manejo de los recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia, construcción de comunidades comprometidas. Necesitamos prepararnos para ser participativos y para participar, así como la rendición de cuentas. Este gobierno abierto implica decisiones y un posicionamiento respecto a los siguientes puntos. Frente a la estructura y la ordenación clásica de poder, el proceso y el mejor resultado. Necesitamos cambiar la forma de trabajar.
Necesitamos abrir la gestión a espacios que no estén cerrados, sumando al conocimiento experto el conocimiento experimentado de hombres y mujeres que habitan en el territorio. Necesitamos de pautas de participación que se fundamentan en dar información o en algunos casos, o en el mejor de los casos, coordinación, a lograr un auténtico compromiso. Necesitamos pasar del poder de uno al empoderamiento de todos, y este compromiso tiene que sumarse y generar confianza. ¿Y cómo se logra? Mejorando la calidad de las instituciones. Mejorando la calidad de las instituciones implica mejorar sus capacidades. Implica incrementar y mejorar e introducir nuevas herramientas de gestión. Estabilidad. Estabilidad de los gobiernos y la manera de gobernar. Confianza. Reconocer nuevos actores y reconocer en sentido de doble dirección, como señalaba anteriormente. Reconocer nuevos actores económicos, sociales, nuevos actores que no se miden por el peso de su facturación o su aporte económico, sino por su saber experimentado y su capacidad de comprometerse. Comunicación, cooperación, concertación. Necesitamos medir la rendición de cuentas. Y no solo es cumplir con una ley y cumplir los mínimos de la ley, sino que es un compromiso de rendir cuentas. Promoción y proyección. Una promoción y una proyección de que aquí se quieren hacer cosas distintas y aquí se hacen las cosas distintas porque gobernamos de distinta manera. Y las preguntas que son necesarias realizar en cuanto a la planificación son las siguientes. ¿Planificar es cuestión de tamaño? ¿Quién puede planificar? Pues todos, porque si no planificamos no sabemos cuál va a ser nuestra manera de trabajar, no vamos a poder en ningún momento poder pensar qué retos vamos a responder y cómo vamos a definirnos ante los mismos. No vamos a poder aprovechar oportunidades. ¿Sabemos lo que queremos? Y si sabemos lo que queremos, nos hemos planteado buscar qué es la vocación que mi ciudad tiene que tener, a qué retos debe responder, qué oportunidades tiene, qué proyección puede tener, cómo logramos equilibrar territorio, proyectos, sostenibilidad, cómo logramos realizar un desarrollo de un territorio que sea sostenible y que sea capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de nuestra ciudadanía. Cómo generamos identidad, cómo hacemos que este proceso de planificación sea un acto de responsabilidad y compromiso de la ciudadanía y con la ciudadanía. ¿Estamos preparados? ¿Nos preparamos? Los planes estratégicos, como señalaba, son una buena herramienta y se pueden acompañar de otros instrumentos de gestión y decisión. No son la única herramienta, más allá de que en esta exposición nos centraremos en planes estratégicos. Y en este proceso de elaboración de un plan estratégico, permítanme presentarles muy brevemente cuáles son las fases que articulan el proceso de elaboración de un plan estratégico, articulado a través de 4 fases que les iré presentando de manera escueta. En la primera fase, antes de pasar a lo que es estrictamente las fases, quisiera hacer unas consideraciones previas. La primera es copiar no valen. Miren, en España, en América Latina y en Europa, en muchas ocasiones se han aplicado procesos de planificación que han significado acciones de copiar. Copiar planes de otros municipios, planes que se entendían que eran buenos para otras ciudades. Y cada ciudad tiene que pensar en su propia estrategia, más allá de que para llevarla a cabo pueda alimentarse de las experiencias, del aprendizaje y la innovación que otros territorios hayan podido realizar. Un plan estratégico implica todo, ¿vale? ¿Todo lo logramos? ¿Todo lo podemos planificar? No. Un plan estratégico necesita ser sostenible, necesita valorarse y evaluarse y concretar los recursos. Si no, no será un proceso de planificación, sino un plan de deseos. Es necesario sentar las bases de qué es lo que queremos y emprender el camino adecuado a su logro, porque si no, la confusión implicará desilusión. No podemos adentrarnos en un proceso de planificación si no sabemos qué queremos lograr y en qué medida vamos a articular los procesos de cooperación y articulación
de la participación público-privada. Pasamos a las fases del proceso de elaboración de un plan estratégico y en una primera fase está destinada a lo que es la organización y el prediagnóstico. Los objetivos de esta fase es que garantizar que el diseño organizativo sea acorde con los objetivos del proceso, cómo y quién toma las decisiones. ¿Abrimos la participación a todas las personas? ¿Contamos con las instituciones? ¿Solo contamos con las instituciones económicas? ¿Cómo llegamos a los más jóvenes? ¿Cómo llegamos a los mayores? Necesitamos identificar actores e incorporar sus puntos de vista en la definición de los temas críticos. Y eso será una tarea que implica o que hace un plan estratégico, emerger nuevos actores. Necesitamos analizar cuál es la situación de partida y cuáles son los principales retos, cómo estamos. Así como tenemos que dar a conocer el proyecto del territorio. No es un proyecto de la municipalidad, sino que es un proyecto de ciudad. Los hitos más importantes de esta primera etapa son constituir los órganos permanentes del plan, qué foros vamos a crear para presentar el trabajo, los avances y tomar las decisiones. Pensar y preparar la organización, cómo vamos a articularlos, cómo vamos a equiparnos para poder llevar a cabo un buen plan estratégico, determinar los temas críticos y elegir el mecanismo adecuado para presentarse a la ciudadanía. Como decía, es una etapa de organización y prediagnóstico, y cuando hablamos de prediagnóstico tenemos que definir y tenemos que hacer un primer levantamiento de lo que yo llamo tomar el pulso. Tomar el pulso de un municipio, de una ciudad, significa ver a primera instancia cuál es su posicionamiento, cómo es vista, cómo es percibida y cómo se cree que es identificada, así como determinar las áreas estratégicas de intervención y proyectos claves que, por ejemplo, están dentro del presupuesto municipal, están en ejecución o que están en un debate continuo en la ciudadanía. La segunda etapa está destinada a lo que es el diagnóstico, que es ese análisis en profundidad sobre cómo nos encontramos, cómo está la ciudad y cuál es su evolución inminente. Algunas consideraciones de nuevo. El diagnóstico no es un fin, sino un medio, y esto nos tiene que llevar a realizar diagnósticos operativos, sobre todo en una ciudad que es muy cambiante, que es un ser vivo, en el que las estadísticas no siempre están a la mano. Por ello, hay que buscar siempre un diagnóstico que sea adecuado, pertinente, pero teniendo claro que es un diagnóstico para tomar decisiones. Por tanto, el mejor diagnóstico será aquel que está consensuado, no solo que ofrezca academia, datos, indicadores e información cuantitativa, sino que también sea trabajado con la ciudadanía y con los actores. Una última consideración es que un diagnóstico no es saber todo sobre todo, sino todo sobre lo que hay que saber. Este no es un juego de palabras, es decir, es muy complicado, muy complejo poder tener todas las variables y poder tener un análisis preciso con un nivel de confianza de un 99%, cuando es lo que nos llevaría a un análisis académico. Porque, como digo, las ciudades son dinámicas, están cambiando y hacen muchas veces que el entorno genere nuevas situaciones. En algunas ciudades en España, concretamente la ciudad de Granada, realizó un sistema de indicadores de ciudad muy importante y muy potente, fundamentado en casi 300 variables. Cabe decir que es un trabajo muy pormenorizado para la academia, pero de difícil gestión, cuando me permito subrayar, casi imposible para un gobernante si quiere tener en cuenta 300 variables. Más allá del proceso de envejecimiento de los datos y la importancia, el coste que significaría actualizar 300 datos. Por tanto, tiene que ser, de nuevo, y subrayo, un diagnóstico adecuado y un diagnóstico orientado a la toma de decisiones. Para elaborar este diagnóstico les ofrezco algunas herramientas para la elaboración de un diagnóstico, concretamente 3, y si bien me remitiré a presentarles 2 de ellas. La primera correspondiente a la matriz DAFO o FODA, la segunda una conferencia de exploración y la matriz de actores. Veamos una por una. La matriz DAFO o matriz FODA lo que hace es combinar las fortalezas y debilidades de un territorio con las oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son las que se producen, son de carácter interno, y las oportunidades y amenazas están en el exterior,
en el ámbito del entorno y que son elementos que actúan e inciden en las capacidades, en los valores que tiene un territorio. En esta imagen que ahora comparto con ustedes verán que es una matriz de doble impacto en la que se cruzan las fortalezas con oportunidades y las fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Es decir, leemos la fila seguido de la columna. Y véanse cómo una fortaleza puede ser, con una oportunidad, puede generar un mayor resultado de un territorio. Por ejemplo, una oportunidad puede ser la llegada a un territorio de una gran empresa de carácter innovador vinculado con el automovilismo que se quiere instalar en un municipio. Esa es una oportunidad y la fortaleza puede ser que ese municipio disponga de una universidad con cátedras de ingeniería automovilística y que tenga una amplia bolsa de ingenieros. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Avilés, en el Principado de Asturias, en España. Una fortaleza que se cruza con una amenaza lo que puede hacer es contrarrestar amenazas que en un momento determinado que se puedan contrarrestar por las fortalezas. Una situación de peligro, una situación, por ejemplo, en el que una amenaza como puede ser la pérdida de actividad económica en el sector de la construcción, en una ciudad o en un territorio con un alto porcentaje de su PIB destinado a la construcción, puede verse beneficiado con una fortaleza si en ese territorio o esa ciudad existen emprendedores o personas que están dispuestas a obtener o albergar nuevas actividades económicas. Una debilidad con una oportunidad lo que produciría es que no estaríamos en condiciones de aprovechar la oportunidad que nos depara, y ya una debilidad con una amenaza sería, atención, tenemos un grave problema que puede generar situaciones de crisis a un territorio, como por ejemplo pasó en España, en un municipio concretamente en Alcalá la Real, en la que hubo un grave deterioro económico de un sector, el sector del mueble, con un amplio impacto en la actividad económica de ese territorio, y la debilidad es que las personas, los hombres y mujeres que viven en esa población, tienen un bajo nivel formativo. Por lo tanto, su posibilidad de reciclarse y de derivarse a otras actividades económicas es muy baja. Una segunda herramienta que les voy a presentar es la conferencia de exploración, que es un método de trabajo fundamentado en técnicas de metaplan o search conference que permite realizar un mini plan en una mañana de trabajo, mediante un trabajo ampliamente participativo. Es un sistema de visualización de trabajo constructivo en el que se crea conocimiento a partir de la participación de la ciudadanía. Veamos algún ejemplo, concretamente la Conferencia de Turismo de Andalucía 2014-2020, que se celebró en el momento en que se estaba procediendo a establecer las bases de lo que iba a ser la nueva programación para los próximos 15 años en Andalucía. Tengan en cuenta que Andalucía es una potencia en turismo España, y España es el tercer país del mundo en turismo. Por lo tanto, esta manera de trabajar invitaba a actores de diferentes ámbitos políticos, académicos, de la universidad, operadores turísticos, para pensar de manera conjunta cuáles eran los principales retos, cuáles eran las principales propuestas de actuación y con qué actores tendrían que trabajar. Esa conferencia se organizó en sesiones plenarias y la celebración de 10 grupos de trabajo que de manera simultánea iban trabajando sobre distintos segmentos turísticos. Aquí podemos ver algunas imágenes de la conferencia. En la imagen de la derecha de sus pantallas pueden ver cómo se trabajaba con unos paneles, con unas etiquetas en las que las personas iban señalando cuáles eran, a su entender, los retos a los que la nueva planificación debían atender, proyectos y cuál era incluso la priorización de los mismos. Aquí pueden ver en esta imagen también un elemento de participación de la propia conferencia, en la que, como ven, los ponentes, los participantes, eran personas y operadores vinculados con la acción turística. En la tercera fase, en la que nos centramos ya en definir cuál tiene que ser la vocación de esta ciudad, cuál es su objetivo central, cuál será su misión, cuál será su definición y cuáles serán las líneas estratégicas de trabajo. Este es el sentido de la tercera fase
del proceso de planificación. Y sus objetivos son identificar posibles alternativas de desarrollo, analizar posibles vocaciones, consensuar cuál será este modelo de ciudad futura, la opción de futuro, y identificar las líneas estratégicas claves. Aquí tenemos una figura estándar de lo que sería un modelo de ciudad, una vocación o esta proyección, con definidas las líneas estratégicas y los proyectos que tendrían que desarrollarlas. Elementos determinantes para elaborar este objetivo central o modelo de ciudad son los siguientes. Es crítico atender a los factores de desarrollo existente, las fortalezas y las debilidades, las potencialidades y los retos, así como las tendencias del entorno. ¿Qué aspectos del entorno es preciso tener en cuenta y que pueden favorecer al logro de un proyecto que sea ilusionador y que sea capaz de comprometer a los diferentes actores? Así como es crítico atender a las estrategias de los propios actores. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una buena planificación, un nuevo modelo de desarrollo? Que sea consistente y coherente. No puede ser un canto a la sirena o no puede ser un acto de deseos, sino que tiene que ser acorde a lo que hemos estado tratando en la parte de diagnóstico, con capacidad de innovación, que sea asumida por los principales actores y que cuente con legitimidad social. Por último, pasando ya a la última fase, vamos a ver cómo este modelo de ciudad se articula y estas líneas estratégicas tienen que concretarse en proyectos. Es necesario determinar líneas de actuación o programas prioritarios y qué proyectos. Y vean que ponemos en la pantalla un paréntesis que diga pocos. ¿Pocos por qué? Porque necesitamos focalizar la acción. Los recursos son escasos, las capacidades son escasas y debemos de centrar en este punto qué proyectos son tractores y qué proyectos van a ser estratégicos para la nueva agenda del plan de ciudad. Es preciso preparar los proyectos para su impulso y preparar la propia organización. ¿Quién los pone en marcha? ¿Quién se compromete? ¿Con quién trabajamos? Permítanme, para ya ir acabando esta parte de la exposición y atender a sus preguntas, permítanme que les ponga algunos ejemplos de algunas experiencias. Miren, les voy a presentar ejemplos de España, cómo no, mi país. Más allá de que tenga una experiencia en América Latina. Una experiencia de una ciudad, Lanjarón, que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los lugares de mayor longevidad del planeta. Es una población de 3.800 habitantes que, como pueden ver en la imagen, está dentro de la sierra, una sierra rica en naturaleza y rica en recursos naturales. Y lo que ha hecho ha sido potenciarse con una centralidad ecoturística vinculada con deportes, con el acceso a la salud y a la vida saludable. Permíteme que les ofrezca algunas imágenes. Las imágenes tardan un poco en cargar. Como digo, es una población de 3.800, no llega a 3.800 habitantes, que ha sabido entender la definición de un plan acorde a sus características, acorde a un municipio de montaña, que centra su valor en las aguas termales, que centra su valor en una gastronomía y que centra su valor en la posibilidad de ofrecer espacios de respiro, de tranquilidad a las personas que las visitan. Hoy el turismo es una actividad económica de especial interés para Lanjarón, una gran fuente de riqueza y de empleo para el territorio. Y todo su proceso de planificación ha estado orientada a deportes vinculados con la naturaleza, de montañismo, y otro tipo de experiencias de deportes vinculados con escalada y deportes extremos. Un municipio que en principio se suponía que tenía que ser pequeño y pobre, pues les puedo asegurar que es pequeño en cuanto al número de habitantes, grande en corazón, grande en capacidad de trabajo y grande en economía. También permítanme que les presente otra experiencia que está vinculada con Alcalá la Real. Alcalá la Real, que antes, como subrayaba, tuvo
hubo una situación económica delicada que tuvo que acceder o que tuvo que explorar en nuevas formas de desarrollarse. En este caso, lo que hizo fue buscar un nuevo posicionamiento de centro económico vinculado con una industria específica del mueble, pasar a una actividad económica fundamentada en la gastronomía, la cultura, la naturaleza y la pasión. En este enlace, que en este momento no voy a poner, más allá que se me ha... Tienen una pequeña proyección que les permitirá poder observar... Para cerrar este tiempo de evaluación provincial. Que les permitirá poder observar este territorio, cómo se reinventó y cómo buscó que su plan estratégico fuera efectivamente una manera de creación de economía, de identidad y de recuperación del patrimonio del propio territorio. Bien, que su disposición está grabada a que vengan, sea virtualmente y cuando no presencialmente, a Alcalá la Real. Sin más, muchas gracias por su atención y con gran gusto atenderé a sus preguntas y aportaciones. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, maestra María García Pizarro, por esta transmisión de conocimiento muy interesante para todos. Pues, como mencionó la maestra, abrimos el espacio para preguntas y respuestas, por favor. ¿Aló? Abrimos espacio para preguntas, por favor. Los participantes que tengan alguna inquietud, algún comentario, algún aporte, son bienvenidos en este momento. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Mire, habla con Jaime Araque, aquí desde Colombia. Sí. Un gusto, Jaime. Gracias, doctora. Lo mismo. Doctora, en nuestro país, la política pública en materia de vivienda está llevando, por ejemplo, a construir en las ciudades que quedan en la zona rural edificios de 5 pisos. Entonces, la mayoría de población que va a vivir en esos edificios, por cultura y por tradición, siempre han vivido en una casa de un piso, en una finca, en fin. Entonces, ¿por qué se opta desde la perspectiva del gobierno a construir edificios para que la gente, digamos, esté como encajonada, ya cuadriculada, y no tenga la posibilidad de desarrollarse en la zona rural a la cual pertenece? Mi pregunta. Muchas gracias, Jaime Enrique, por la pregunta. Mire, la respuesta no se lo puedo dar, pero sin duda alguna respecto de por qué, pero sin duda alguna esta política que se está llevando a cabo en Colombia es muy poco sostenible desde el punto de vista social y responde a criterios económicos. Responde porque las poblaciones, la urbanización en una sola planta es mucho más costosa que en 5 plantas. Es mucho más costosa porque las ciudades adquieren dimensiones mucho más amplias y, como antes señalaba, esto da lugar a que el consumo de suelo y los sistemas para abastecerles de luz, de agua, de recogida de residuos sólidos es mucho más costoso. Y desde el punto de vista, si yo fuera una economista solo, diría, construyamos a 5 plantas. ¿Qué cabe? ¿Qué va a dar lugar a que se va a producir un abandono de ese tipo de viviendas? Porque no podemos atender a las ciudades solo desde una perspectiva económica. Debemos también atender a la manera, a los usos y respetar los procesos de identificación de las personas con el territorio. No es bueno romper estas dinámicas y le puedo asegurar que tuve ocasión de vivirlo en Honduras, lo que usted está comentando. Esto dio lugar a que se producía un auténtico mal uso de las viviendas e incluso no se sirvió para lo que inicialmente estaba previsto, que era ubicar a familias con menores recursos. Estas familias terminaron vendiendo los pisos para volver a su manera tradicional de vivir. No conozco el caso y por tanto no podría dar una opinión más profunda y experimentada, pero sin duda alguna no la califico como una política muy acertada y desconozco por qué se ha podido llegar a este fin. Muchas gracias, doctora.
creo que respondió, digamos, desde su perspectiva española, digamos, a una realidad de Colombia que se está sintiendo, ¿no? Pues prácticamente con esa vivienda se buscaría dar dignidad a las personas y no responde a la forma digna y social que debe tener todo ser humano, sino más bien, efectivamente, como lo menciona, a desarrollar una economía que solo beneficie al gobierno y siga dándole la posibilidad a tener el 46% de las tierras al 0.4 de los colombianos, mientras que el 99.6 de los colombianos tienen un microfundio, un minifundio o no tienen nada en las tierras. Claro. Fíjese que en muchas ocasiones los responsables del área de urbanismo desconocen o tienen poca sensibilización hacia el porqué de la ordenación del territorio expresada en edificios. Es lo que se llama las URBs, es decir, ciudades que significan acumulaciones de piezas arquitectónicas y que no son cívitas, ciudades para vivir. Están pensadas desde, como digo, la economía de escala, desde el punto de vista de arquitectura. Y yo estoy segura de que más de una persona que nos acompaña, en alguna ocasión, desde el área de urbanismo o el área de ordenación del territorio, se están construyendo, por ejemplo, colegios sin tener en cuenta, escuelas, sin tener en cuenta el por qué y para qué va a tener que servir esa escuela. Y luego uno se encuentra con que la edificación no califica para el propósito al que está destinado. Y entiendo que eso también se produce en la vivienda. Le ofrecía la experiencia en España y la experiencia en Honduras. En Honduras, con motivo del huracán Mitch, se construyeron tipologías de viviendas que respondían a parámetros de índices de edificabilidad holandeses en muchas zonas de San Pedro Sula, de Tegucigalpa. Y como le indicaba, dio lugar a que las personas se vendían las propiedades para irse a vivir a su forma tradicional, porque no se sentían identificados con el territorio. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, un placer saludarle. De la misma manera, doctora, muy buena noche. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Jorge Iván Osorio desde Colombia. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, Jorge Osorio. Qué gusto. Doctora, muy amable, mil gracias. Realmente, pues, abre usted un panorama bastante interesante sobre la planificación estratégica. En Colombia gozamos de varios instrumentos para tratar de direccionar el horizonte y la perspectiva de desarrollo, aunque no mucho con la palabra sostenible, porque eso implica una serie de acciones de preservación de vida y de seguridad alimentaria y de otros aspectos en la parte social. Pese a ello, como le digo, en Colombia tenemos planes de desarrollo que se enfocan a los diferentes niveles, municipal, departamental y nacional. Las dificultades más grandes que se dan en planeación es que tenemos información que no es actualizada, información que no es pertinente y que a partir de ello se empiezan a trazar las líneas estratégicas y muchas veces también sin la debida concertación con los diferentes actores en el sector. Entonces, esto conlleva a que prime más la idea del gobernante que de pronto las necesidades prioritarias que tenga un territorio por desarrollo. Entonces, en Colombia tenemos muchos instrumentos, muchas estrategias, pero infortunadamente en la parte de construcción y concertación de esas ideas o esas líneas estratégicas tenemos muchas dificultades. Lo que le comentaba, tenemos planes de ordenamiento territorial que han sido ajustados más a los intereses de los políticos que a los intereses realmente de desarrollo sostenible de los territorios. De igual manera, en algunos territorios de Colombia no hay voluntad política para desarrollar ese tipo de perspectivas que conlleven a una sostenibilidad en los territorios. Era como el aporte que quería darle a esta excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la valoración y por la aportación. Efectivamente, y he tenido ocasión de trabajar en Colombia, precisamente en planificación territorial.
y en planes de desarrollo municipal. Y efectivamente en Colombia ustedes tienen un importante elenco de leyes que les implica planificar, municipal, departamental, estatal, no siempre y en muchas ocasiones muy poco, permítanmelo decir, poco planadas. Poco, diríamos, respetuosos entendiendo la articulación de los diferentes niveles de planificación que actuarán sobre un territorio. Efectivamente, en muchas ocasiones se realizan, y no ya solo en Colombia, sino en México, se organizan y se celebran, se desarrollan planes de desarrollo municipal que responden al cumplimiento de una ley. Al cumplimiento de una ley que en el caso de México está vinculado con la bajada de los recursos. Y eso da lugar a que efectivamente, como usted señala, sean expresiones de procesos poco participativos, poco pensados y que responden a lo que un dirigente concreto quiere realizar, no a un interés real, porque no siempre, diríamos, existe confluencia entre el interés del gobernante con el interés de la ciudadanía. Cada vez menos, porque la ciudadanía cada vez, diríamos, controla y cada vez es más consciente de la importancia que tiene su acción en la calidad de vida de sus habitantes, de sus familiares y de sus hijos. Pero esto sigue sucediendo. Lo que señala respecto de la dificultad de la información y de que a veces se trabaja con información, diríamos, poco actualizada o con deficiencias de la información, yo por eso siempre señalo que los diagnósticos tienen que ser cortos y tienen que ser muy operativos. Y para ello, siempre también animo a que la elaboración de, porque si no puede ser infinito, cuando no imposible de obtener la información, o podemos estar gastando un tiempo muy valioso que precisamos emplear para crear consenso y para crear apropiación con los actores y con la ciudadanía. Con esto atendería a sus preguntas, si le parece, y a su comentario. Mil gracias. ¿Algún otro aporte, algún comentario para llegar a concretar la conferencia del día de hoy? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Pues he estado escuchando los comentarios que de alguna manera se han suscitado. Buenas noches. Respecto a esta charla que de alguna manera hemos tenido y sobre todo la amplia experiencia que tiene la doctora, y pongo el ejemplo de México, ¿no? Que de alguna manera ya han tocado este punto de unos datos, ¿no? Pero muchas veces se desarrollan leyes y las leyes también de alguna manera ya quedan obsoletas. Hay leyes que se hicieron en los años 70, 80, 90, que incluso en el último siglo, pero de alguna manera no se han renovado, o también los mismos gobernantes no quieren aplicar la ley. Les voy a poner el ejemplo. En el lugar en el que yo vivo, en el estado de Colima, existe una ley de asentamientos humanos. Esa ley de asentamientos humanos fue realizada en el año de 1984. A raíz de un sismo fue modificada y ya no se le han vuelto a hacer modificaciones, en virtud de que pues ahora sí que los legisladores no han tomado en cuenta, no han hecho estudios correspondientes para poder actualizar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley ya nos rebasó, ya está completamente obsoleta. Entonces, mucho tiene que ver los mecanismos por los cuales todos los que están involucrados en las decisiones, en la realización de las leyes, pues de alguna manera tomen en cuenta que deben de actualizar. Comparto esto porque esto se nos daba en México, vaya, y es muy triste la realidad. No todos los lugares de México, obvio, están pasando por esta situación. Sin embargo, sí gran parte de la población, de los lugares. Otra de las cosas que también pasa es
que no hay mucho forma de respetar la ley. ¿Por qué? Porque a veces ya tienen sus terrenos, los construyen, pero los construyen con el poco dinero que tienen y como estamos a veces en una zona sísmica, pues obvio que no son con las características necesarias para los terrenos. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que simple y sencillamente no se aplique la ley, o si se aplica la ley, es para unos cuantos que de alguna manera van y se registran el tipo de construcción. Esa es mi aportación. Muchas gracias, Enrique, por la aportación. Lo que señala que pasa en México y concretamente en el estado de Colima, en España también nos pasa. Nosotros tenemos una figura que son los planes municipales de ordenación urbana, que equivale para ustedes con los planes de ordenación territorial. Por ley, todos los municipios deberían de tener un plan aprobado y un plan que puede ser sujeto a planes parciales, que es la manera de acomodarse a las incidencias, los factores de entorno o cambios que se produzcan. No se puede imaginar la cantidad de municipios que no han aprobado su plan municipal y ordenan el territorio a través de normas subsidiarias, que son normas menores. Es decir, si me permiten, utilizando una expresión más popular, daría lugar a lo que se llaman políticas de parcheo. Parches para solventar problemas y parches que además en otras ocasiones no están bien enfocados con lo que la ciudad tendría que hacer y las vocaciones territoriales a las que tendría que responder. El otro aspecto que señala de su intervención, que es el tema de que, bien, tenemos una norma, pero hay que cumplirla. También en España tenemos esta situación. Tuve ocasión de trabajar con el Secretario General de Ordenación del Territorio en España y se lanzó una serie de políticas de planes de ordenación territorial subregional que equivaldría para ustedes a una figura inferior al departamento en el caso de Colombia o al Estado en el caso de México, por ejemplo, en el que se marcaban cómo tenía que hacerse la ordenación del territorio supramunicipal, buscando una mayor coordinación del territorio. Bien, hubo un gran trabajo técnico, una gran aprobación en el Parlamento. Problema, ¿quién la cumple? Atención, ¿quién vigila que se cumple la normativa urbanística y de ordenación del territorio? Y esto ha dado lugar a muchos procesos de gran deterioro de zonas con gran calidad ambiental, zonas costeras. La famosa ley de costas que en España ha dado lugar a que se pueda decir que se ha auténticamente empeorado, cuando no perdido, muchas zonas naturales y muchas zonas marítimas de alta importancia, no solo por su valor natural, sino también de protección del propio, lo que es el territorio peninsular. Con esto dejaría resuelta o comentado sus inquietudes, que comparto. Otra de las problemáticas que se da mucho en nuestro país, que a veces se realizan planes de desarrollo estatal, municipal, que de alguna manera van trabajando, ¿no?, para la planeación, de acuerdo a las características o al periodo que tenga, ¿no?, un gobernante. En este caso, en México estamos hablando de que un presidente municipal dura 3 años y un gobernante dura 6 años. Y muchas veces se realizan planes de desarrollo o una planeación estratégica, pero el simple hecho de que llega una nueva administración, un nuevo presidente, desgraciadamente las políticas cambian. ¿Por qué? Porque no fuiste mi amigo, porque no eres del mismo partido. Entonces, eso es lo que a muchos pueblos en México los ha retrasado, la falta de planeación, pero una planeación que quede bajo una ley que de alguna manera no pueda ser modificada. ¿Por qué? Eso te va a crear una planeación muy inadecuada y con fines completamente diferentes. Si el político es empresario, en realidad es un empresario, pues ¿qué es lo que va a hacer? Querer ganar dinero. Y si es un político, va a querer vivir y querer apoyar a la gente, entonces no va a desarrollar mucho los lugares, y eso es lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Gracias.
Efectivamente, en el caso que pasa en muchos países, de que la obligación de elaborar planes de desarrollo municipal o planes estratégicos, el que exista una ley, da lugar a que no significa que existan buenos planes, ni la sostenibilidad de los mismos. Y es algo crítico para que una planificación sea adecuada. Sostenibilidad. Y sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, económica y social, sino incluso de sostenible en el tiempo en las políticas públicas. Miren, no podemos consentir, no podemos permitir que las ciudades cada 3 años cambien de objetivos. Es imposible. Eso es lo que da lugar a ciudades vivas, absortas al momento, al proyecto del minuto y al proyecto que en ese momento le esté dando una administración pública. Y para ello es muy importante la contabilidad social, que hablaba en la primera parte de mi intervención. Una contabilidad social que dé cuenta, contabilidad que dé cuenta de lo que se está realizando y de que esas necesidades que hemos priorizado, de que esas líneas que se han señalado, esos programas, esos proyectos estén pensados en el corto, mediano y largo plazo y que sea un compromiso de no solamente el presidente municipal o el alcalde o el intendente actual, sino de futuras generaciones de alcaldes, de presidentes y de intendentes. Sin duda alguna, ese es el reto que como ciudadana comprometida no puedo permitir y no debo permitir a mis dirigentes. Gracias, doctora. ¿Alguien más desea participar? Sí, buenas noches. La verdad que el compañero toca un tema bastante interesante y es que infortunadamente Latinoamérica o Centroamérica y Latinoamérica, nuestros planes de desarrollo son cortoplacistas, es decir, nosotros no tenemos visión a futuro. Si uno analiza las perspectivas que tiene un país como Japón, que no planifica a 4 años, ni a 8 años, sino a 60 años, pues fácilmente se puede consolidar una estrategia, máxime si esta se puede monitorear, controlar, evaluar y retroalimentar esos procesos que de pronto consideren que no están dando el resultado o no están permitiendo alcanzar las metas. Entonces, en Colombia también se trazan muchos planes estratégicos, pero nadie los evalúa. Y si hacen evaluaciones, estas evaluaciones son de tipo cuantitativa, donde solamente dicen construimos 100 escuelas, pero no dicen qué impacto están generando esas escuelas o en su defecto, si donde se construyeron esas escuelas están prestando algún tipo de servicio. Entonces es difícil cuando se traza un plan tan cortoplacista y más cuando nadie hace evaluación, control y seguimiento para mejorar o de pronto ver si ese plan, programa o proyecto está generando algún impacto para el desarrollo de un territorio o no. Sería mi aporte. Muy importante la aportación que realiza Jorge Osorio. Efectivamente, durante más de una década, los planes estratégicos no contemplaban sistemas de evaluación, sino que quedaban paralizados el proceso de planificación en lo que era la ejecución. Ha sido posteriormente, y ha habido una saga importante de planes que no tenían en su proceso de diseño cómo se iban a medir, cómo se iban a evaluar y en su caso reprogramar. Cabe decir que esa situación ha cambiado y que en este momento un plan, para que sea efectivamente un instrumento de gestión, de toma de decisiones y de definición de proyectos futuros, necesita que en su propio proceso de elaboración esté determinado un comité de seguimiento y de evaluación y los mecanismos e indicadores que se van a utilizar tanto de realización como de resultado como de impacto. Efectivamente, si tenemos un plan de 3 años, es tan difícil poder hacer evaluación y más cuando sabemos que a lo mejor otro dirigente y hará otro plan. Y esto, de nuevo, entra en lo que hemos estado comentando, que es la insostenibilidad que se produce de planificaciones que no piensan o que por ley, por normativa, están determinados y sujetos a una planificación de una gestión.
En este momento, la Unión Europea, en su nuevo programa de programación de fondos internacionales, 2014 a 2020 más 2 años, porque hay una ampliación de 2 años, cualquier programa, cualquier proceso de planificación tiene que ir acompañado de definir la composición, el funcionamiento del comité de evaluación. Proceso de planificación del que se derive proyectos. ¿Y por qué se ha pasado o por qué se ha producido esta situación? Porque la anterior programación, a la que ahora estamos viviendo, que terminó en el 2011, más 2 años más de justificaciones, no se había introducido la evaluación. No se había hecho más que evaluaciones cualitativas. Algo interesante, importante, el impacto social, los logros que la ciudadanía percibe. Pero está claro que para planificar y para poder gobernar mejor, necesitamos saber qué hemos logrado, por qué lo hemos alcanzado, qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos que hacer. Y esto implica medición y contabilidad de nuevo. Gracias, Jorge Osorio. ¿Alguien más desea participar? A usted, doctora, por permitir esta riqueza a través de su intercambio, su experiencia. Mil gracias. Buenas noches, doctora. A todos ustedes, sí, adelante. Buenas noches. En México, yo estoy en la Ciudad de México, Pedro López. Tenemos muchos problemas en cuanto a un modelo de desarrollo por problemas políticos que sobreponen lo individual sobre lo social, por problemas de normas y de corrupción. Sí somos un país de muchas leyes, pero de poco respeto de las leyes. En España existe una estrategia nacional, un modelo nacional que impulse toda esta estrategia de desarrollo, o ¿cuál es una sugerencia para esta experiencia de países latinos en donde tenemos que caminar a veces en contrasentido para el desarrollo? ¿Cómo establecer un plan sostenible y sustentable con el tiempo? Somos buenos para leyes, somos buenos para reglamentos, pero no para cumplirlos. Gracias, doctora. Muchas gracias, Pedro López, desde la Ciudad de México. Mire, somos países hermanos y eso da lugar a que los retos y problemas que tenemos se producen en España, al igual que en muchos países de América Latina y en México, como usted subraya. Efectivamente, tenemos un exceso de leyes. Y digo exceso porque una ley que no se cumple no vale. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creamos leyes que luego no podemos cumplir? Un modelo de desarrollo tiene que tener una versión global y tiene que tener una articulación a lo micro o a lo específico. Y necesitamos que haya leyes que tengan capacidad de poder articular políticas de desarrollo en las ciudades y que se fundamenten en leyes precisas y cumplibles. Porque miren, en muchas ocasiones las leyes no son cumplibles. Fíjense lo que les digo. Y les voy a poner 2 ejemplos. Uno en España y otro aquí en México, concretamente en el estado de Michoacán, que es el lugar en el que me encuentro en este momento, en la ciudad de Zitácuaro, en la sede de CEPES. Miren, en el caso de España, resulta que las leyes que tiene que aplicar un municipio de 5.000 habitantes son las mismas que una ciudad de 1.300.000 habitantes. Las capacidades técnicas, la posibilidad de disponer de personal no es el mismo. Y esto da lugar a que teniendo la misma exigencia y la misma exigencia normativa y la misma observación de auditorías y de compromiso, porque en España se ha firmado ya y está vigente la ley de transparencia, es imposible que lo puedan compaginar. En un municipio, por ejemplo, de 23.000 habitantes,
de los concejales, que nosotros tenemos, son para ustedes porque tienen capacidades ejecutivas como los directores, no pueden dedicarse solo a su función de directores. Tienen que combinarlo con otro trabajo. Por lo tanto, son directores a medio tiempo, cuando no a un cuarto de tiempo, porque no hay recurso. Esto por un lado. Esto dificulta que puedan emanar modelos complejos, que puedan emanar modelos de desarrollo globales y sobre todo que se pueda contemplar la ley, porque es difícil, porque no se tienen las capacidades. Y les voy a poner otro ejemplo, como comentabas, del Estado de Michoacán. Hoy he estado participando en un foro de participación, vaya la redundancia, sobre los debates, preguntas y de local, coordinador del PRI en el Congreso, ha dado un dato importante de la labor del Congreso en el Estado de Michoacán. Resulta que han tenido que aprobar todas las cuentas de todos los municipios del Estado. ¿Pero por qué? ¿Porque eran malas? ¿Porque alguien ha empleado el dinero en algo que no tocaba? Por supuesto que podrá haberlo. No lo voy a decir, ni lo conozco, ni ha sido no es el objeto de esta exposición, sino que la razón es porque las cuentas se tienen que rendir por la normativa estatal y la normativa municipal. Y se han encontrado deficiencias por desconocimiento o por falta de contemplación de normativas de carácter estatal y de carácter federal. ¿Qué te dice eso? Falta de formación de recursos humanos o disposición incluso de recursos humanos. Entonces, necesitamos leyes que sean cumplibles y necesitamos dar a los municipios capacidades para poder cumplirlas. Doctora García, adelante, sí. Para comentar una experiencia como exsecretario de planeación de un municipio de sexta categoría en Colombia. En Colombia los municipios están categorizados por población y por el ingreso que genera este municipio, por sus recursos propios. Y bien lo apunta ahorita la doctora María, cuando señala que estos municipios tienen que brindar la misma eficiencia y tienen que presentar la misma cantidad de documentaciones para poder hacer el proceso de gestión. Es decir, un municipio de primera categoría puede dar 10 ingenieros, 10 arquitectos, disciplinaria, formulen y evalúen los prioricen y den el concepto de elegibilidad, mientras que un municipio de sexta categoría solo puede tener un ingeniero que es el jefe de planeación, es el jefe de interventoría, es el jefe de contratación, es el interventor, es el supervisor, es todero, que difícilmente va a tener la oportunidad de trabajar de manera integrada con otros profesionales que les permitan enriquecer y de pronto evaluar de una manera más objetiva, correcta y pertinente para poder declarar un proyecto si elegible o no. Quería hacer como esa intervención. Gracias. Efectivamente, así sucede en España. Y convivo con compañeros y compañeras que tienen trabajos de jornada completa y que por las noches tienen que hacer sus funciones ejecutivas. No, es que estoy saludando porque apenas acabo de llegar a la videoconferencia, no sé de qué están hablando, pero no me estoy conectando hasta ahora. Yo de antemano le agradezco a nombre del Centro Panamericano realmente este tema tan enriquecedor y que sin duda yo creo que contrapuntea muchas ópticas, muchos puntos de vista. Sin duda en gobiernos municipales, estatales, pero sobre todo en las personas. Yo creo que es donde replica en su mayor importancia el tomar una decisión correcta o no, pensando en todos los aportes. Le invitaría, doctora García, algún comentario final, adicional para ir concluyendo la videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta ya entrada noche. Quisiera decir que me he sentido muy halagada, muy contenta por poder responder a sus preguntas y sobre todo
animarles a que exploren experiencias de otros países, que exploren qué se ha realizado en otros países de América Latina y de España, y les animo a trabajar en este proceso de planificación entendida como un arte y no como el cumplimiento de un arte. Por eso el nombre del arte de la planificación para su logro. No es ciencia exacta, es un proceso de creación y de involucración ciudadana. Quisiera terminar mis palabras reiterando el agradecimiento a CEPES. CEPES es un aliado estratégico de la Unión Iberoamericana y Municipalista, en la cuyo área de cooperación tengo el gusto y el honor de dirigir. Y es un aliado con el que estamos lanzando un proyecto muy interesante e importante para el municipalismo mexicano, que es una maestría en Dirección y Gestión Pública Local, que tiene acreditación en España a través de los títulos propios que la Unión otorga, vinculados a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como la titulación reconocida en México. Es un motivo de gran satisfacción poder seguir trabajando en el municipalismo y buscar que cada vez haya más servidores públicos preparados para la gestión pública, porque necesitamos personas comprometidas, pero el compromiso no es suficiente. Necesitamos personas preparadas para gobernar de manera distinta, desde la innovación y desde la implicación de lo que hemos hablado sobre gobierno abierto. Muchísimas gracias a todas y todos. Ha sido un placer y estoy a la hora. Gracias, doctora. Doctora, desde Colombia, un abrazo, mil gracias. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos al Congreso Internacional del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, donde podemos recibir experiencias de más de 20 países de Latinoamérica, incluido nuestro anfitrión, que es también España. Gracias. Que estemos